¿Está todo bien? Muy bien. Bueno, entonces podemos arrancar. Me voy a mover un poco si no les importa, si es menos monótono. Pero quiero arrancar con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando contamos con una tecnología que puede desarrollar atribuciones que creíamos exclusivas de los seres humanos? Por miles de años fuimos los únicos capaces de construir conocimiento a través de un lenguaje. Y hoy día eso parece que puede hacerse por un sistema ajeno. Y para mí el elefante en la habitación en esta discusión es, bueno, ¿qué vamos a hacer las instituciones que trabajamos con conocimiento? Cuando el conocimiento es nuestra materia prima, ¿cuáles son las redefiniciones que sería bueno explorar o no? Porque tampoco significa que la inteligencia artificial es una obligación. Para mí hoy día es una pregunta. Pero vamos a entrar en materia. Si funciona el micrófono, yo me puedo mover y me escuchan, ¿cierto? Sí. ¿De qué tecnología hablamos? Sí, hablamos de inteligencia artificial, generativa, pero tenemos un problema. Es un concepto imperfecto, porque es un concepto paraguas, ¿cierto? Es una tecnología multimodal, multipropósito, como la escritura, la agricultura o la electricidad, y que tiene muchos tipos de usos y muchos tipos de tecnología bajo esa categoría. Por lo tanto, es un concepto grande que mucha gente va a entender de manera distinta. Pero hay un concepto claro, que puede hacer tareas que requerían inteligencia humana hasta hace muy poco. No solamente inteligencia, sino que también emociones. Puede emular las emociones. Y a veces eso nos confunde un poco. Hace mucho tiempo que tenemos máquinas que pueden hacer cosas igual o mejor que nosotros. La revolución industrial fue eso. Máquinas que atornillan con más precisión y que se mueven con más fuerza. Lo que pasa es que ahora empiezan a aparecer máquinas con tareas que parecen casi mágicas, ¿no? Aquí tenemos un estudiante que está grabando la clase del maestro y entonces convierte la voz en texto, el texto en fichas y las fichas probablemente en material de estudio, y si el profesor hace preguntas, probablemente con las mismas fichas se puede responder la pregunta del profesor, ¿no? Es una tecnología multipropósito. Y entonces, cuando pasamos de máquinas que pasan de hacer funciones de optimización a esta posibilidad de procesar conocimiento, incluso de aprender nuevo conocimiento, la pregunta que yo creo que vale la pena hacerse es, ¿esto nos mejora o nos empeora? Probablemente la respuesta no es ni una ni la otra, sino todo lo contrario. Hay un poco de ambas y va a depender del contexto. Hagamos un poco de historia. Alan Turing se preguntó en su momento, si estas máquinas pudieran pensar, ¿podrían pensar de manera más inteligente que nosotros? Y la pregunta es, ¿en qué lugar nos deja a nosotros? Chris Dede, profesor de Harvard, responde a esta pregunta y dice, esto hay que pensarlo como un cerebro sin mente. No tiene emociones, no tiene sensaciones, no tiene conciencia. Pero eso no significa que no pueda hacer cosas interesantes. Te puede decir la hora, pero no te puede decir por qué te dice la hora. ¿Se entiende? Y entonces, respondiendo a la pregunta de Turing, ¿en qué lugar nos deja a nosotros? Nos deja como seres con emociones, con conciencia y con experiencias. 3 elementos claves a la hora de pensar en la formación del futuro. Yo sé que hoy día la discusión está muy centrada en esto y hay un enorme abanico de áreas a tomar en consideración, ¿no? Estas tecnologías son muy poderosas, pueden procesar enormes volúmenes de texto, pueden llevarnos a analizar información a una velocidad y con una precisión que no habíamos visto, puede generar contenidos, imágenes, sonido con una sofisticación sorprendente, pero al mismo tiempo pueden generar desinformación, pueden generar enormes sesgos, pueden afectar temas de privacidad, de protección de la intimidad, pero también afectar nuestras relaciones si solamente nuestras interacciones son con estas máquinas y no con otros. Pero yo creo que ya llevamos 3 años de esta tecnología y es tiempo de dar vuelta a la página, de hacer listas de supermercados de lo bueno y lo malo, porque no nos alcanza con eso. Una de las cosas que nos pasa cuando aparece una tecnología nueva es que es difícil verla en su contexto, en su integración. Cuando aparece la electricidad, Thomas Edison y sus amigos generó un cambio disruptivo a finales del siglo XIX. Pero la tentación fue creer que la gran disrupción es que las ciudades iban a tener luz de noche. Pero había un cambio mucho más profundo, que era la electrificación de la economía. Cambiaron las reglas de juego de manera radical. Hay una diferencia entre ver la iluminación y ver la electrificación de la economía. Cuando aparece Internet ocurre lo mismo. La primera intuición es creer que esto es solamente un nuevo medio. Les voy a mostrar un video de David Bowie muy divertido que le trata de explicar al periodista que no logra entender que esto es más que un nuevo canal. Vamos a verlo.
what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. When you think then about Is there life on Mars? Yes, it's just landed here. you're writing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so insympathetical, it's going to crush our ideas of what mediums are all about. Me demoré como 20 años en entender lo que decía Bowie, pero tenía toda la razón. ¿Se entiende la diferencia? Hoy día cuando aparece IA hay mucha tentación a verla como una herramienta de automatización, que está bien, pero hay un cambio mucho más estructural que es contar con sistemas que pueden generar conocimiento igual o mejor al nuestro. Hay una diferencia conceptual que nos puede ayudar para avanzar en esto. La diferencia entre conocer y comprender. Es distinto, si me permite la broma, conocer a tu pareja que comprender a tu pareja, ¿cierto? Conocer es estar al día de la notificación de la novedad. Comprenderla implica un proceso cognitivo mucho más complejo, contextualizar, ponderar, ajustar, ¿no? Entonces, esto lo explica muy bien Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que nos explica que el cerebro tiene un sistema 1 que es intuitivo, es automático, y un sistema 2 que requiere esfuerzo, ensayo, error, pero finalmente nos ayuda a resolver problemas complejos. Ahora, cuando utilizamos IA, la tentación usualmente va a nivel de herramientas, ¿no? Una cosa que yo le pongo un prompt y me da la respuesta sistema 1 de inmediato. Está la posibilidad de pasarla al sistema 2, pero requiere más esfuerzo, ¿no? Cuando yo puedo trabajar con ello, incluso cuando puedo delegar funciones. ¿Dónde está la ironía en esto? En que las herramientas, yo tengo que estar mucho más involucrado en el proceso, yo le tengo que pedir cuál es la respuesta o cuál es la traducción o cuál es la definición en un nivel más elemental. En cambio, cuando hay herramientas más avanzadas que yo puedo colaborar o delegar, mi vínculo, el proceso de involucrarme es más limitado, pero el riesgo es más alto porque yo delego y dependo más de la máquina. ¿Se entiende este trade-off? Que es bien importante porque a medida que más funciones pueden hacer, más importante va a ser la vigilancia y la supervisión. A mí me gusta pensarlo como una escalera, donde los niveles más elementales son de asistentes, de pequeñas herramientas, y podemos avanzar hacia niveles donde podemos colaborar y podemos contribuir. ¿Qué pasa? Por lo menos a donde estamos hoy día en base a la evidencia, es que a mayores niveles de autonomía de estas tecnologías, estamos viendo que mayor es la descarga cognitiva de quienes lo usan. Y eso puede ser bueno o malo, pero si no hay un plan detrás y solamente es por el proceso de deliberar el acto de pensar, no necesariamente es lo más deseable. Entonces, más que caer en el pánico del reemplazo, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo aseguramos para trabajar con tecnologías que van a ser mucho más poderosas que las de hoy día, sin renunciar al control, sin renunciar a la supervisión, sin renunciar a la responsabilidad, a la posibilidad de pensar por mí mismo, incluso con tecnologías muy poderosas? Ahora, ¿qué pasa con esto de la automatización de la cognición? Aquí me parece que nos puede ayudar a pensar esto de una manera dicotómica. Es una simplificación, sin duda, ¿no? Hay tecnologías que nos ayudan a automatizar procesos, es decir, yo puedo invertir menos tiempo, menos energía, menos computing power, si ustedes quieren, en mi cerebro, pero por sobre todo se hace más eficiente el proceso que yo pueda hacer, ¿no? A menor costo o a menor esfuerzo. En cambio, la otra dimensión es la posibilidad de potenciar, en inglés se dice augment, ¿no? Que es llevarme a un nivel donde yo no podía llegar. Para yo llegar a otro nivel donde no podía llegar, yo tengo que tener algo, no puedo partir de cero. Entonces, si voy a potenciar a un profesional, ese profesional tiene que tener un saber, un corpus. Después lo puede llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, con esa distinción es más fácil, me parece, entrar en el debate sobre la IA en instituciones de formación. Es un reporte de McKinsey que nos muestra que profesionales de élite de cuello blanco hoy día tienen una gran cantidad de funciones que son fácilmente automatizables con estas tecnologías, ¿no? Y eso pone en jaque muchas de las cosas que traíamos desde la época de esta dualidad entre cuello blanco y cuello azul. Hoy día los de cuello blanco tienen una enorme tarea, una enorme redefinición de las actividades. Por eso que esta empresa constructora hace la broma en nombre del cuello azul y dice, a ver, GPT, si puedes construir este edificio por ti mismo.
Una de las cosas interesantes, y todo esto está cambiando mucho, es que muchas profesiones tienen una serie de habilidades que son fácilmente automatizables. Vamos a entrar después a la idea de potenciar, pero muchas tareas que son automatizables. Este estudio, lo pueden descargar ahí, muestra que hay una correlación también con los ingresos. A ingresos más altos, más fácil es encontrar la posibilidad de potenciar muchas funciones. Pero entre gestión, entre programación, aparece enfermería como una de las áreas donde es difícil de automatizar porque tiene un fuerte componente de vínculo con las personas, ¿no? El factor emocional. Y eso va a tomar mucha fuerza en la parte que viene. Pero lo interesante aquí es que se está redefiniendo la anatomía del trabajo. Ya lo que teníamos por hecho hoy día, por lo menos consensuemos que está en un proceso de redefinición. Y esto lo saben muchos de ustedes, está generando una ansiedad gigantesca en los que están pensándose en el futuro, en los que están pensando sus carreras. Les voy a poner un pedacito de un video de la India que muestra este nivel de ansiedad. Es en inglés, pero tiene subtítulos abajo. ¿Podemos subir un poquito el volumen? So it's time to learn the most essential skill of the future. 5-Star presents Nothing University. Bueno, la publicidad continúa, ¿no? Pero se entiende la idea, que ahora vamos a hacer totalmente, nuestra tarea es totalmente automatizable, pero evidentemente la automatización va a llevarnos a que se va a requerir habilidades mucho más complejas, ¿no? Yo tengo que tener ciudadanos con la capacidad de tomar decisiones en entornos mucho más complejos porque yo voy a poder darle de manera fácil información que hoy día requería mucho trabajo, ¿no? El juicio, el sentido común, la intuición, en este contexto son esenciales. Pero hay un riesgo, que si todo lo automatizamos, vamos a depender del algoritmo y la diversidad puede quedar en un proceso de desmedro. Hay otro tipo de investigaciones que también, fuera de la academia, pero nos sirven para entender esto, son los vehículos que se conducen solos, los autos autónomos, ¿no? Estados Unidos está repleto de eso en varias ciudades. Y lo que ha mostrado la investigación es que cuando una persona está al volante, todavía hay volantes, pero van de salida, de un vehículo autónomo, cuando el chofer ve que el vehículo se detiene en la luz roja y dobla las esquinas, el cerebro se apaga a los 21 minutos porque confía en este sistema autónomo. Bueno, obvio, ¿para qué debo estar poniendo atención si estas cosas funcionan, ¿no? Entonces la pregunta es si nos va a pasar lo mismo cuando utilicemos esta tecnología. La tentación, especialmente en edades más tempranas, es ¿para qué me lo voy a aprender si esto ya lo puedo sacar de GPT, Copilot, Claude, ¿no? Y ahí tenemos un problema, porque yo difícilmente puedo explotar un conocimiento si no lo he aprehendido, si no lo he cuestionado, si no lo he desmembrado, si no lo he contextualizado. Por mucho que lo pueda preguntar en un prompt, si no he pasado por ese largo, lento y doloroso sistema 2, es difícil que yo le pueda sacarle el máximo provecho al conocimiento. A veces las metáforas nos sirven. Vamos a usar algunas. ¿Alguien tiene una de estas aspiradoras que hace el trabajo solo en casa? Ahí hay un par, ¿cierto? Uno la prende y bye bye. Bueno, ese es un sistema autónomo que no requiere de supervisión humana, a menos que se eche a perder, ¿no? El otro modelo es el modelo de la bicicleta electrónica. La bicicleta electrónica yo la dirijo, pero me lleva con mucho más potencia a otro lugar. Son dos caminos diferentes. Hay otro modelo que usan en Harvard que es el Centauro y el Cyborg. El Cyborg yo tengo total integración y interviene en todas las actividades. Muy tentador para bajar costos. El modelo Minotauro, en cambio, es una combinación entre el talento humano y la complementariedad de estas máquinas. Yo tengo la impresión que vamos a ir avanzando hacia profesiones mucho más Minotauro. Y aquí pasa una ironía, pero voy a dejar que el video lo explique por sí solo. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo sí, yo en mi casa sí que lo suelo usar. Yo también lo suelo usar. Yo lo utilizo, sí. Yo también. En todo lo utilizo cuando tengo que estudiar, pues para que me explique algunas cosas que no entiendo. En los trabajos, para buscar fuentes y bibliografía. Sobre todo para la hora de hacer trabajo, si no sabes cómo empezar, pues ir a la página de datos que te puede ayudar a saber cómo tirar. Facilita el plagio y el poco de todo. Entonces,
y a la larga neutraliza la creatividad. Pues si lo usas bien, pues el doble de rápido. Pues ¿qué pega tiene? Pues estás pagando para utilizar un profesor que está usando el ChatGPT perdiendo el tiempo. Solo me han confesado que le piden al ChatGPT que le haga los planteamientos, hacen un corta y pega, y yo no lo hago para que hagan eso, sino para que piensen, ¿no? Desde que lo uso, pues pienso mucho menos por mí misma, pues pienso mucho menos por mí misma y me esfuerzo muchísimo menos. Bueno, no se preocupen, este es un problema de la Complutense, ocurre en Madrid, acá no pasa nada de eso, acá está todo bajo control. Bueno, la ironía es esta, ¿no? O sea, yo ya no leo porque le digo que lea por mí, yo ya no escribo porque le digo que escriba por mí. Pero aquí me vale la pena traer al viejo George Orwell que nos dice que si la gente no puede escribir bien, no puede pensar bien, y si no puede pensar bien, otros van a pensar por ellos, ¿no? Bueno, es literatura, así que ustedes pueden decir que esto es ficción, no nos preocupamos. Vamos a llevarlo de una manera, vamos a operacionalizarlo un poquito. La Universidad de Sydney nos plantea este diagrama que a mí me sirve mucho para entender y para pensar en funciones. Tenemos actividades que requieren alto poder de la inteligencia artificial y otras que requieren poca contribución, que son mucho más sencillas. Y de la manera, pensando en el cerebro, hay actividades que requieren mucha cognición humana y otras que son más inmediatas, ¿no? Sistema 1 y sistema 2. Si yo tengo baja de ambos, tengo error. No funciona. Si tengo baja del humano, pero alta de la máquina, tengo un problema, porque la máquina hace el trabajo por mí. Y en la universidad tenemos problemas de integridad, tenemos retos éticos, pero por sobre todo tenemos una automatización vinculada a la descarga cognitiva. Yo delego, no pienso. Tenemos la parte más interesante que está arriba, ¿no? Cuando yo puedo tener un bajo uso de la IA, pero una alta contribución cognitiva, donde ahí yo sigo haciendo automatización de algunas tareas, pero yo estoy en control, ¿sí? Y ahí un ejemplo, puedo hacer un Zoom, lo uso para traducir, para formatear, para editar, una cosa menor, nada del otro mundo. La parte interesante está en la superior derecha, donde yo pongo lo mejor del talento humano y lo mejor de las máquinas. Y aquí entramos en una zona mucho más sutil, ¿no? ¿Para qué la uso? Para ponderar, para contextualizar, para contrastar, ¿sí? Para cuestionar. Y aquí ya no estoy automatizando, aquí estoy aumentando capacidades. Lo que pasa es que llegar aquí requiere mucha práctica desde la pedagogía, requiere un plan, requiere contar con una comunidad que está alineada a estos temas. Pero sea cual sea, en la esquina del escenario de este gráfico de Sydney, el humano siempre es el último en tener es quien tiene la responsabilidad, no el software. Y eso no hay que olvidarlo. Un trabajo útil, un trabajo conceptual, pero que podemos hacer, en la tarde vamos a trabajar un poco en esto, es esta distinción entre aquellas tareas que son eminentemente humanas que desarrolla alguna profesión y otras que eventualmente se pueden automatizar. Por ejemplo, un abogado. Un abogado recibe un cliente tiene un drama. Entonces, el abogado tiene una parte de su función que es eminentemente humana, tiene que escuchar, generar compasión, atender y entender el problema. Pero una vez que pasó eso, después hay un proceso largo y complejo de analizar documentación. Parte de eso se puede automatizar, ¿no? En la revisión, en el escaneo, el análisis de documentación. Y luego, el abogado, con su experiencia y los antecedentes, puede entonces generar un diseño de cómo se puede atender el caso. Entonces ahí yo potencio. Entonces la pregunta que podemos hacer es, ¿cómo hacemos para pensar en las profesiones, ya no como un solo bloque, sino en un conjunto de habilidades y ver cuál tarea cae en qué contexto? Y esto creo que podría aplicar a casi todas las profesiones. Moravec, la paradoja de Moravec nos dice que las tareas fáciles para los humanos son difíciles para la IA. Pero lo podemos leer al revés. Lo que es fácil para la IA es difícil para los humanos. Leer grandes volúmenes de texto a nosotros nos cuesta mucho más tiempo que a las máquinas. No estoy hablando de que tenemos que automatizar las profesiones. Digo que tengamos esta discusión y veamos cuándo sí y cuándo no. La automatización no es una obligación. Pero voy a dar un ejemplo, también vinculado al mundo del conocimiento y de la universidad. Distintos usos, así se acuerdan de la escalera que teníamos, ¿no? En la parte más alta, distintos usos nos pueden llevar a automatizar funciones. Aquí tengo una imagen de un profesor que decidió pedirle a la gente de GPT que entrara al curso que él había diseñado, le puso su login y su password en Coursera y le dijo, completa el curso entero. Entró la gente y completó con un 95% de acierto. Entonces, bueno, aquí lo que nos ocurre, la paradoja está en que mejora el desempeño inmediato, pero realmente
la memoria a largo plazo de lo que hizo la gente, el usuario no tiene ni idea, ¿no? Esta es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Cuando yo tercerizo, delego y no tengo ninguna función. Pero hay otra parte que es mucho más interesante y mucho más relevante para nosotros. Es el modo aprendizaje. Muchos grandes modelos de lenguaje lo tienen. Entonces, el modo aprendizaje está diseñado de una manera más socrática. Si yo le digo cuántos estados tiene Estados Unidos o cuántas regiones hay en Chile, no me va a dar la respuesta. Me va a hacer alguna pregunta que me ayude a irme acercando a la respuesta y va construyendo el conocimiento conmigo, ¿sí? Esto es súper útil cuando uno tiene el hábito de utilizarlo. Si solamente voy en automático, difícilmente voy a querer poner ese tiempo ahí. Pero lo que quiero explicar es que hay distintos modelos de cómo abordar la inteligencia artificial dependiendo de la estrategia. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Por ejemplo, este estudio pidió a universitarios en casi 40 universidades que escribieran un ensayo y los dividió de manera randomizada en dos grupos. Un grupo les pidió que iban a tener una asistencia humana y el otro grupo iba a tener una asistencia de IA. Lo interesante es que el tipo de feedback que pidieron los estudiantes universitarios de estos dos posibles tutores era totalmente distinto. La retroalimentación que se pedía a los humanos era una retroalimentación vinculada a entender dónde estaba el problema. La retroalimentación vinculada a estos agentes de IA era cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Mucho más inmediato, mucho más sistema 1. Y entonces, evidentemente, esta idea de avanzar solamente en el piloto automático genera dependencia, porque yo dependo de este cerebro externo que me resuelva el problema. Para mí la lección de este estudio es entender que ambas pueden funcionar bajo ciertas características, pero no son equivalentes. Segundo estudio. Este estudio lo que nos muestra es crecientes niveles de sobredependencia o de alta dependencia a estas máquinas, porque yo ya no puedo escribir ni un correo sin ellas, y al mismo tiempo de confiar de manera casi ciega de lo que salga de estas herramientas, ¿no? Y esto puede, si se mal utiliza, puede mermar la autonomía del sujeto que lo utiliza. Entonces, que hay algunos caminos como pensar más sobre el pensamiento. Vamos a estimular esta idea del aprendizaje autorregulado, entender cuándo cuestionar, reflexionar sobre cuáles son los alcances y las limitaciones de esta tecnología. Otro estudio de la misma línea, muy reciente también, nos habla de la pereza metacognitiva. Fue la mejor manera que se me ocurrió para traducirla, pero suena un poco raro. Y aquí también merma el pensamiento crítico, disminuye la capacidad de cuestionar y prioriza el tema de la celeridad. Muy normal en épocas de exámenes cuando lo que prima es la escasez del tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí también da algunas pistas de aprender a evaluar las decisiones que yo tomé, no darle tanta atención, y esto es un tip para la academia, no tanto énfasis en el producto final y mucho más en los procesos de cómo llegué a ese conocimiento. Otro estudio se hizo en la Universidad de Harvard y aquí lo que hicieron fue parecido al modelo que como esté al principio, dividieron a los estudiantes en dos grupos. A uno se les dio un tutor virtual de IA y al otro un tutor humano. A los estudiantes les fue mucho mejor en las evaluaciones, en este caso con el tutor de IA. Los resultados fueron mejores, los estudiantes aprendieron más y les gustó más, sintieron que aprendieron más rápido. Son todos pedacitos de evidencia, no hay que sacar grandes conclusiones todavía. Este es un metaestudio que nos muestra también que mejora los rendimientos de los estudiantes, pero a la los estudiantes tienen su reflexión y pensamiento de orden superior queda mucho más mermado. Como decía esta chica, pienso mucho menos por mí misma. Y el tercer estudio que tomó mucha visibilidad en los últimos meses, donde participaron algunos estudios del MIT, que seguro alguno de ustedes escuchó, fue que una muestra no randomizada, es decir, por conveniencia, tomaron a estudiantes y les pidieron que escribieran un ensayo, los dividieron en tres grupos, uno a manito, otro con un buscador y los otros con GPT. Lo interesante es que les preguntaron después de escribir el ensayo sobre qué escribieron y cómo escribieron y también hicieron un análisis de sus procesos metacognitivos y neuronales. Y entonces vieron que había mucho menor actividad cerebral en aquellos que utilizaron GPT. Pero más interesante que eso es, los que usaron GPT ni se acordaban de qué trataba el ensayo, ¿no? Y los que lo escribieron a mano, evidentemente que sí. Ojo, estos estudios no son muestras todavía que podemos sacar grandes conclusiones. Son pinceladas de por dónde está saliendo esto, pero me parece que nos ayudan para abrir el debate. ¿Cuáles son algunas de las cosas que valen la pena considerar en esta discusión? Bueno, evidentemente,
Yo no puedo confiar ciegamente en estas herramientas, tengo que corroborar las fuentes, tengo que tener cuidado con la información que utilizo, tengo que verificar y estar súper pendiente del sesgo. Un montón de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Todas las profesiones están entrando en este alfabetismo de IA. Pero hay una que se dice mucho menos y es que estas máquinas, primero, no están diseñadas para decir la verdad y segundo, están diseñadas para autocomplacernos. ¿Se acuerdan en la época del romance cuando la pareja dice sí, mi amor, a todo? Bueno, esto es lo mismo. Te va a decir que sí a todo. Y eso en un proceso, cuando estamos formando profesionales que tienen que entender que a veces se van a equivocar, nos equivocamos todos, y si siempre te dice que sí, no te va a ayudar, ¿no? Entonces hay que estar muy consciente de ese momento. Otra cosa que estamos viendo en las investigaciones es que hay como dos extremos en la campana de Gauss. Un grupo de personas que le tienen miedo a la IA, aversión, yo creo que mi madre cae en ese grupo, y el otro grupo es el que siente que esto es magia. ¿Sí? Esto es, de hecho, muchas compañías como Gemini, la de Google, tiene un icono de magia, porque parece que se asocia esto la IA con magia. Y esto no es magia. Entonces lo que tenemos que hacer es formar a las personas con altos niveles de alfabetismo en IA y entender las oportunidades y los riesgos, las limitaciones de esta tecnología, aprender a adaptarlas al contexto de uso y poner en el centro el pensamiento crítico. Bueno, muchas cosas que ya saben. Pero hay algunas definiciones que a veces es bueno que podamos revisar. Sarah Eaton, profesora de la Universidad de Calgary, trae un concepto que es bien disruptivo, es bien incómodo, habla del post-plagio. Y ella dice lo siguiente, dice, estamos viviendo una época donde la distinción entre lo escrito por humano y lo escrito por máquina es indeleble, es casi imposible identificar. Por lo tanto, las distinciones que teníamos de plagio, las categorizaciones que teníamos, hoy día no alcanzan. Un ejemplo es lo que está pasando en Amazon. Amazon está hoy día repleto de libros escritos por IA, o con IA, o como complemento de IA. Alguno tan cara dura que le puso al portada del libro, dijo, yo obligué a este bot a escribir este libro. Pero Amazon está repleto de esto. Bueno, esa es la parte divertida. La parte que no es tan divertida es que como hay una incapacidad de identificar qué fue escrito por quién, muchos profesores, con una buena intención, quiero creer, utilizan los detectores de plagio, que sabemos que tienen muchísimos problemas y muchísimas limitaciones. Aquí tengo el ejemplo de Moira, una niña que le dijeron que usted había escrito el ensayo con IA, y ella dijo, no, profesor, yo lo hice a mano. Él dijo, sí, usted lo hizo con IA y la voy a reprobar. Y ella tuvo que traer un examen médico para mostrar que tenía un espectro autista y su manera de escribir era distinta. Porque para mí el caso de Moira es una demostración de cómo se ha fragmentado la confianza cuando no sabemos por dónde tomar. Entonces, hoy día estamos en un acertijo complejo. Primero, sabemos que estas tecnologías pueden llevar a la descarga cognitiva. Segundo, sabemos que los detectores no son confiables, no tienen ningún rigor científico. Tercero, está la tentación de volver a la oralidad, que uno la podría entender. Hasta el siglo XIX en la universidad se utilizó la oralidad en Oxford. Los exámenes se siguen presentando de manera oral. Pero también es cierto que el mundo no solamente funciona en la oralidad, así que yo no tengo nada contra la oralidad, pero es cierto que hay que navegar distintos formatos y lenguajes. No hay fórmulas mágicas, pero el modelo DALE o DEAL en inglés no funciona para abordar esto. Primero, poner énfasis en desmistificar la IA, entender que no es magia. Segundo, la A de autonomía, sujetos con capacidad de agencia. La E de ética, poner los derechos de las personas y los derechos humanos y los impactos éticos que esto puede tener al centro. Y la L de literacy, de alfabetismo, ¿no? Siempre cuestionar de dónde viene esto, quién más lo dijo, por qué lo dijo, cuál es el mensaje entre líneas, cuáles son los datos que están detrás. Por eso la importancia de la transparencia. Ahora, déjenme dedicar los últimos minutos a la parte de profesionalización. El World Economic Forum presentó este reporte que muchos de ustedes habrán visto. Y el reporte es interesante porque si bien pone énfasis en una serie de habilidades que tienen mucho que ver con un alfabetismo tecnológico, con un pensamiento de analítico y con la idea de entender la IA y Big Data, también pone mucho énfasis en habilidades tremendamente humanas, ¿no? La creatividad, la curiosidad, la capacidad de generar empatía. Lo que me llamó mucho la atención es cómo pusieron estos 1000 empleadores consultados, bajaron la relevancia de el pensamiento matemático y lectura, ¿no? Cuando arrancaba el siglo, la carrera del siglo, por lo menos en el norte global, era ciencias de la computación.
Si usted quería que le fuera bien en la vida, tenía que hacer eso. Hasta el señor Gates lo sostenía. Hoy día sigue siendo una carrera tremendamente importante, pero hoy día se entiende que muchas de las funciones que hacía esta profesión hoy día son fácilmente delegables en este tipo de sistemas. Se puede hacer con menos gente o en menos tiempo de manera más dinámica, ¿no? Lo que no se delega y lo que no deja de ser importante es la capacidad de entender los fundamentos, entender un problema y ser capaz de desagregar el problema en partes y entender los pasos para resolver ese problema. Todo eso suena muy bien, pero lo que estamos viendo hoy día en el mercado americano es que en los últimos 2 años, a partir del 2022, hay un decrecimiento en la demanda de profesionales jóvenes. Y hay un incremento en la demanda de profesionales más seniors. ¿Qué les parece? Bueno, los más seniors estarán contentos, me imagino. Ahora, la Universidad de Stanford sacó un estudio que el estudio se llama El canario en la mina. Ustedes saben, el canario es el primero que fallece cuando hay fugas de gas. Chile, un país minero, lo tenemos que saber. Y entonces hace la metáfora y se pregunta si los jóvenes no van a ser el canario en la mina, de que mientras más se pueden automatizar ciertas funciones, más fácil es poder desplazar eso y poder contar con un valor central que es la experiencia. No es la técnica, sino que la experiencia. Y esto me parece que lo podemos revisar en detalle de cómo fomentamos saberes basados en la experiencia, ¿no? Hice un ejercicio divertido, si lo quiere ver alguien luego en casa, le pedí a Claude que me ayudara a analizar este artículo con tips y pistas para los profesionales jóvenes que están preocupados de esto. Y da un montón de pistas si alguien lo quiere hacer, y te dice, aprende a gestionar el conocimiento tácito, aprende a construir una fuerte red social de gente, no la de Facebook, sino la real. En fin, una serie de cosas que no me parecieron tan mala idea en la propuesta de Claude. Ahora, vamos al caso de Chile. La Universidad de Stanford, con un grupo de universidades locales, hizo otro estudio y analizó el impacto de esta tecnología en el país. Identificó que la mitad de la fuerza laboral del país, es decir, 4.7 millones de chilenos, de esa mitad, el 30% de sus tareas podrían ser potenciadas de manera sustantiva con el uso de la IA. El 30%, o sea, el 15% nacional o el 30% de este grupo. Pero hay otra manera de leerlo. El 30% de las actividades pueden ser fácilmente automatizables, ¿no? o potenciables. Están los dos espectros. Pero lo quiero complementar con otro estudio que sacó Claude la semana pasada o antepasada, que nos dice que las economías con bajo consumo de IA per cápita tienden a la automatización. Y las que tienen un alto consumo de IA pasan a un nivel más complejo, que es la idea de potenciar. No es lo mismo, pero es bien importante tener en consideración. Una de las paradojas que plantean los economistas aquí es que cuanto más poderosa se hace la IA, peor es el desempeño cognitivo. Entonces lo que hice fue, tomé una rápida compilación de las carreras más demandadas en el país a julio del 2025 y tomé esta metodología de MIT. Esta metodología se llama EPOC, que es un acrónimo de una serie de atributos humanos, ¿no? La empatía, la presencia, la opinión, la creatividad, la esperanza. Y entonces analicé bajo esta metodología estas profesiones y me salió algo bien interesante. Esto es solamente con fines ilustrativos, no tiene ningún rigor científico. Me muestra que las profesiones vinculadas a la contabilidad, a la logística, a la prevención de riesgos, tienen un enorme número de funciones que son fácilmente automatizables. Y en cambio, funciones vinculadas con la kinesiología, la enfermería o la medicina, tienen muchas más funciones que son difícilmente de automatizar. Y entonces, más que tomar este gráfico en discusión, la tendencia es, yo creo, a que hagamos esta discusión, a que reflexionemos sobre esto. Encontré este trabajo sobre el tema, hecho por un think tank en Suiza, y pone énfasis en un concepto que nos puede servir. No es un concepto nuevo, pero lo presentan de una manera interesante, que es el copensamiento con la IA. Entonces, donde yo tengo un diálogo socrático, pues yo tengo que hacer 3 cosas: dirigir, verificar y evaluar, siempre, ¿no? La IA me puede dar inputs, pero al final del día yo soy el que superviso. Esto me lo imagino como haciendo negocios con alguien que uno no confía, ¿sí? Estar siempre corroborando, porque es la única manera de navegar de forma apropiada con esto, ¿no? Un sexto sentido, que yo siempre esté oliendo si hay algo raro y no confiar en automático. Bueno, déjenme ir a las conclusiones. Yo voy a tener 3 grupos de conclusiones y para cuidar
que los tiempos estén en forma. Primero, los australianos están haciendo cosas muy interesantes en educación superior. Muchas de estas cosas ya las conocen y muchas de estas, imagino, las están haciendo, ¿no? Hay un plan de acción para orientar a las universidades a desarrollar estrategias sobre estos temas. Un fuerte énfasis en fomentar una alfabetización en IA en todas las instancias de la universidad, tomado de decisiones, equipos de grados medios, estudiantes. Tercero, establecer grupos de trabajo con equipos multidisciplinarios dentro y fuera de la universidad. Y cuarto, colaborar mucho con la industria para entender dónde están las demandas, los problemas. Y esto también es una oportunidad para pensar en otros mecanismos de acreditación. Un potencial riesgo que yo veo es que sigamos midiendo la calidad de la misma manera que las hemos medido en los últimos años y esa calidad no necesariamente dialoga con este escenario. Entonces va a abrirse nuevos debates. Mi segunda conclusión es que la adaptación a la nueva seguridad laboral, la adaptación es la nueva seguridad laboral de los estudiantes. La adaptación suena como un trabalengua, pero es bien importante. Y lo voy a presentar de la siguiente manera. Uno, estamos en un entorno de muchísima incertidumbre, el ecosistema cambia muy rápido, así que cualquiera que venga con predicciones o profecías, cuidado, alerta porque nadie tiene demasiado claro cómo va a ir esto. Segundo, hagamos esta discusión de automatización versus aumentar. Lo que se automatiza va a tener un impacto en el cambio, pero ojo que automatización no siempre significa desplazo. Eso es importante. Si yo automatizo algo, a lo mejor ahora puedo hacer algo distinto. Va a depender de la estrategia que hay detrás. Tercero, como planteaba el estudio del MIT, este concepto de humanidad o en inglés humanness, ¿no? Lo que no se puede automatizar aumenta su valor. Si alguien me puede escuchar y yo no quiero hablar con una máquina, a lo mejor ese que escucha va a poder cobrar más o tener un servicio premium, ¿no? Las capacidades interpersonales van a ser esenciales. La experiencia, y esto en base a lo del canario, ¿cómo hacemos para formar con más experiencias sujetos que puedan aprender a leer el contexto y sacar conocimiento tácito? Y adaptación inevitable en un mundo de mucho cambio. Y termino con esta. Esta diapositiva habla de los tiempos. Joshua Bengio, uno de los padres de la IA, muestra este gráfico en una charla reciente en TED y plantea, este gráfico básicamente muestra que la autonomía en las herramientas de IA, es decir, de capacidad de desarrollar más funciones por sí solas sin una supervisión humana, aumenta cada 7 meses, ¿no? Mucho menos tiempo que la ley de Moore. Entonces, si estas máquinas ganan autonomía, la IA puede tomar una serie de decisiones sin supervisión humana. En algunos campos puede ser fantástico. Ahora, si esas acciones de la IA están alineadas a nuestros valores, fantástico. Pero si no, entonces vamos a navegar en un mundo bien distinto al actual. Por eso que este gráfico de la bola de nieve, de la IA, y hay dos sujetos que van arrancando y uno le dice al otro, ¿cómo diablos vamos a seguir adelante de esto? Y el otro le dice, no sé, pero sigue corriendo. Yo quiero terminar con un mensaje totalmente opuesto a esto. Quiero citar a uno de los filósofos en vida más importantes del mundo, que se llama Luciano Floridi, y él nos dice que apresurarse solo aumenta el riesgo de cometer errores costosos. Muchas gracias. Le vamos a solicitar